Segunda Timoteo 3, 8 y 9. ¿Cuántos dicen amén? Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tomen asiento gritando aleluya. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? La resistencia de Janes y Jambres. De eso vamos a hablar en el nombre de Jesucristo. Bueno, hay bastante tela que recortar sobre este tópico, así que voy a poner aquí a partir de este momento el cronómetro, olvidé ponerlo antes, pero bueno. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a hablar sobre aquellos personajes en la Biblia que cada vez que uno los encuentra, de manera definitiva, uno se hace preguntas profundas de quiénes eran ellos, primero, porque no hay mucha información al respecto de ellos, pero si el Señor permite que algunos de ellos sean mencionados incluso con nombre propio, es porque algo Dios quiere enseñarnos a través de ellos. Así que estaremos hablando sobre ello. Damos la bienvenida a un amigo que vino con nuestro hermano Manuel Juca, y a todos los amigos quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Son más que bienvenidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos entonces hablando sobre este aspecto tan importante de estos dos personajes, y quiero comenzar mencionando algo básico que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Número uno, haciendo una indagatoria referente al significado de los nombres de estos personajes, no es muy fácil encontrar información debido a que son personajes no solo desconocidos a nivel de la Biblia, sino que aunque se habla mucho en la historia, en la tradición sobre ellos, no hay mayor información. No obstante, encontré algo que me llamó la atención en un diccionario bíblico en español, y es que Janes y Jambres tienen una significación muy interesante y a la vez tienen algo que ver, tienen algo en común. Y es que Janes está relacionado con la pobreza, con algo relacionado a ser pobre, y ya vamos a mirar de qué vamos a aplicarlo en este día. Y Jambres significa pobreza, amargura y rebeldía. Pobreza, amargura y rebeldía. Lo que leímos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Diga, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Digan, corruptos de entendimiento. Una vez más, diga, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Resulta que solo para que usted se haga una idea de lo delicado que es estos dos aspectos, si se los aplica a Janes y Jambres, aquí en mis manos tengo la preciosa Biblia de estudio Llamados a la Reconciliación, y hay un pequeño comentario que dice que corruptos de entendimiento en griego significa completamente arruinados de mente, o sea, aquellos cuyo entendimiento ha sido bloqueado o destruido. Con tales personas no se puede dialogar, pues ya no comprenden. Es decir, una de las peores cosas es hablar con alguien que no comprende. Y en el sentido doctrinal me refiero. Es decir, es cierto que a algunos nos cuesta entender algunos temas porque son probablemente nuevos, pero aquí está hablando específicamente de lo que 1 Timoteo 6:5 y 2 Timoteo 4:4 y Tito 1:14 habla, de aquellos
apartan a la fábula, de aquellos que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina, de aquellos que su entendimiento, como dice acá, es completamente arruinado, de manera que aun cuando haya evidencia bíblica para demostrar algo, ellos ya no pueden comprender. Su mente ha sido dañada, su mente ha sido corrupta, su mente ha sido distorsionada al punto que ya no pueden comprender. Y esto es un nivel de apostasía sumamente peligroso, porque esta gente es la que probablemente en algún tiempo conoció, entendió, recibió una verdad, pero por el hecho de que ellos albergaron algunas de las cosas como tienen que ver con el hecho de que hay maldad interna en el corazón de ellos, ellos finalmente no logran comprender lo que Dios tiene en su palabra en cuanto a sus propias vidas. Pero también dice que son réprobos, y la palabra réprobos significa fracasados o descalificados. Digan, fracasados y descalificados. Así que esto es algo muy delicado. Son gente cuyo entendimiento fue tan distorsionado y fue tan dañado que definitivamente no entienden la verdad, aunque se la presenten con plastilina, para decirlo en otras palabras. Aunque le haga dibujitos, aunque usted le haga unos cuadritos y un mapa conceptual, no la pueden captar, porque a este tipo de gente corrupta de entendimiento le llama más la atención aquello que le suene como una fábula agradable a sus oídos y no las verdades de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, son personas que han sido fracasadas o descalificadas en cuanto a lo verdadero, en cuanto a la fe. Ahora, teniendo esto en mente, aquí en 2 Timoteo 3, 8 al 9, voy a leerlo en 3 versiones de la Biblia para que nos hagamos una idea, en otras palabras, referente a estos dos personajes. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice: esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Dice, tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente, y esta versión lo dice fuerte, es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. ¿Qué le parece esa palabra? Es fuerte. Está diciendo que son gente con esa depravación moral, de ese nivel tan bajo en cuanto a lo moral. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Diga, a Moisés. Y luego dice, tiene la mente corrompida, o mejor, tiene la mente depravada, dice esta versión, y una fe falsa. Mire cómo empieza a tener tanto más sentido esa expresión allí. Note eso. Y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya mucho tiempo. Ahora, quiero que preste atención a esto. Dice, algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Acá en la versión Reina Valera es muy elocuente, muy refinada y utiliza insensatez. Pero la palabra insensato significa estúpido, también significa tonto. Por eso otras versiones de la Biblia lo traducen de tal manera, abiertamente. La Nueva Biblia Viva dice, así como Janes y Jambres combatieron a Moisés, aquellas personas combaten la verdad, tienen la mente depravada y han fracasado en la fe. Han fracasado en la fe. Y luego dice algo tremendo, pero no siempre se saldrán con la suya. Y algo más, un día su estupidez
quedará al descubierto ante todo el mundo, de la misma manera que les pasó a Janes y Jambres. Y si a usted le parece que las versiones o la Biblia es tan dura al tratar de tonto, estúpido, en este caso insensato, a la gente que cae en la apostasía de Janes y Jambres, cuando entendamos a qué se refiere ese nivel de apostasía, definitivamente diremos, tiene toda la razón, porque definitivamente no hay nada más insensato que alguien se oponga a la verdad de la palabra de Dios. Definitivamente no hay nada más estúpido, nada más tonto, nada más depravado, nada más insensato que alguien llegue a pretender oponerse a la soberanía de Dios o al poder de Dios. Amados hermanos, no hay poder más grande en el universo que el poder de Dios, de manera que quien se opone a él se convierte en un insensato. Llámense demonios, llámense ángeles caídos o llámense apóstatas, porque los apóstatas descienden al nivel de los mismos demonios. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a conocer un poco acerca de estos dos personajes. ¿Cómo se llaman ellos? Mire al que está a su lado y dígale: Janes y Jambres. Ok, vamos a ver entonces algo bien importante. Tenemos que tener en cuenta que estos personajes en particular, aunque el apóstol Pablo, inspirado por Dios, da una revelación de dos nombres en particular, como es Janes y como es Jambres, algo interesante es que cuando usted va a toda la Biblia, usted no va a encontrar por ningún lado ni Janes ni Jambres. Es decir, en toda la Biblia no aparecen dichos nombres. Así que esto ha llevado a muchas inquietudes en el mundo del estudio de la palabra del Señor. Pero algo interesante aquí es lo siguiente: estos personajes eran literalmente conocidos, y en especial al leer en otras versiones, por ejemplo la traducción del lenguaje actual, dice que eran los magos o hechiceros que estaban en contra de Moisés. En otras palabras, nos da una luz muy interesante de quiénes eran, aunque en la Biblia no encontramos bajo ninguna circunstancia los nombres de ellos. Sí, la Biblia nos muestra, y la mayoría de eruditos y estudiosos en las Sagradas Escrituras han llegado al consenso y al acuerdo de que estos personajes eran dos personajes que practicaban un nivel de hechicería sumamente delicado, sumamente grave, y a la vez eran dos, digámoslo de esta forma, cabezas entre los hechiceros que se opusieron en el momento cuando Moisés, usado por Dios, y Aarón, usados por Dios, fueron ante el faraón para liberar a la nación de Israel de la esclavitud allí en Egipto. Algo interesante también es que para que ellos califiquen como literalmente como apóstatas, un apóstata no puede ser alguien que nunca conoció de Dios. Un apóstata no puede ser alguien que nunca supo la palabra de Dios o que no haya gustado de las verdades de la palabra de Dios. Para ser un apóstata tiene que haber conocido del verdadero Dios y luego caer en la estulticia, para utilizar otro término, de oponerse a la verdad. Es decir, tiene que caer a la necedad tan horrenda de ir en contra de la verdad después de haber conocido la verdad. Y estos personajes, por el hecho de que vamos a relacionarlos históricamente con algún personaje del cual estaremos hablando en otro mensaje más adelante, observaremos de manera muy clara que muy claramente ellos sí conocían la verdad. Y si no la conocieron, por lo menos en el momento en que se hicieron la locura de oponerse ante el poder de Dios a través de Aarón y de Moisés, en ese instante ellos conocieron un poder sobrenatural. Ahora, yo quiero mencionarle rápidamente algunos aspectos para que usted vaya entrando en el asunto.
Hay un asunto al que yo le he llamado el milagro de antesala. El milagro de antesala. Es decir, cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que Moisés y Aarón, para poder Dios usarlos a ellos como libertadores de la nación que durante 430 años estuvo esclavizada por un imperio perverso llamado el imperio egipcio y por un jefe terrible como lo era el faraón, vemos que Dios hizo una demostración de poder. La Biblia habla de que él con brazo fuerte y mano extendida salvó o liberó a esa nación. Y algo que es el milagro de antesala es que en Éxodo capítulo 7 del 9 al 12, si pueden ir allá, Éxodo 7, 9 en adelante, la Biblia dice: si Faraón os respondiere diciendo, esto es a Moisés y Aarón, mostrad milagro, es decir, ustedes me dicen que deje al pueblo salir para adorar a su Dios allá en el desierto. Dice la Biblia que Dios los había preparado y le dice: dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, la vara de Aarón. Y dice: échala delante de Faraón para que se haga culebra. Luego dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, es decir, se transformó en una serpiente. Luego dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En otras palabras, algo interesante es que el milagro al que le he llamado el milagro de antesala, porque después de este vienen 10 plagas. Y esas 10 plagas fueron una tras otra una demostración del poder de Dios. Porque note, cada uno de los dioses perversos que tenían en Egipto están representados en cada una de las 10 plagas. Pero ellos también adoraban a ese Dios, a ese ser tipo serpiente. Así que el primer ejemplo que él les está dando es que ustedes deben saber que están ahora, le decía de alguna u otra manera, ante un poder superior, ante un poder sublime, de manera que aunque Janes y Jambres representados aquí entre estos sabios y hechiceros, siendo como los cabecillas allí, como los más importantes de estos magos, de estos brujos, de estos hechiceros, dice la Biblia que pretendieron hacer lo mismo. Pero si usted hace un análisis solo con leer lo que leímos y escuchar lo que usted escuchó ahora, usted se da cuenta que de manera definitiva el poder de la hechicería o de los conjuros o de los encantamientos de ellos no era equivalente ni equiparable al poder que había en Aarón y en Moisés. ¿Por qué? Porque aunque en la brujería, en el campo del ocultismo, aunque ellos no eran unos charlatanes, algunos estudios y eruditos dicen que solo era ficción, que solamente aparentaban, mostraban, encantaban, hipnotizaban y hacían creer que se convertían. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que literalmente sí se convirtieron en culebra las varas de estos brujos, de estos hechiceros, porque no eran solamente encantadores como muchos magos de hoy en día que solo hacen ilusión óptica. No, era gente que tenía contacto con estos seres espirituales del mal y manejaba un nivel de maldad muy fuerte, muy tremendo, tanto que la Biblia incluso los menciona con nombres propios como Janes y Jambres. Pero lo más hermoso de todo esto es que aún desde el milagro de antesala vemos la soberanía del poder de Dios, porque la vara de Aarón devoró las varas de ellos convertidas en culebra. Siempre el poder de Dios va por encima de cualquier potestad de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria y aplausos al Rey en esta hora? Ahora, yo quiero ir suave aquí porque quiero dejarme entender hacia dónde voy, Note, el milagro de antesala lo copiaron, pero en el mismo milagro queda demostrado que había superioridad
en el milagro de Aarón, de la vara de Aarón. ¿Estamos claros hasta allí? Segundo, a partir de allí comienzan a desatarse las 10 plagas de Egipto, las famosísimas 10 plagas. Pero lo interesante es que ellos pretenden resistir a la verdad, es decir, al poder verdadero, al poder real que había en Moisés y en Aarón. Literalmente estos, encabezados por Janes y Jambres, pretenden hacer exactamente una copia, una imitación. Pero note, si usted va a Éxodo capítulo 7, versículos del 20 al 22, usted va a encontrar la primera de las 10 plagas, que es literalmente la conversión de las aguas del gran río de Nilo y también las aguas de todo Egipto convertidas en sangre. La Biblia muestra literalmente lo siguiente: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, lo que implica que no solo era el río, sino toda la fuente de agua, como dice el mismo capítulo 7 de Éxodo. Luego dice, y los hechiceros de Egipto, otra vez, encabezados por Janes y Jambres, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero algo interesante es que mientras el poder que había en Aarón y Moisés, representativamente hablando en ellos, vemos que hacía un efecto que afectaba a todo el imperio, a toda la nación. Algo tremendo es que ellos lo hacían, pero en una escala inferior. Pero era suficiente para que ocurra esto. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahora, como Jehová lo había dicho, es decir, había un plan detrás de todo eso. La soberanía de Dios estaba allí y permitía que el poder de la hechicería, de las tinieblas, del encantamiento pueda surtir cierto efecto, no para que literalmente ese poder pudiese siquiera compararse con el poder que había en Aarón y Moisés, sino para que el corazón de Faraón se endureciese, porque ellos tenían dioses de todo tipo. La rana es el dios un dios en forma de rana, un dios que controlaba según ellos las tinieblas, que era el dios sol. Pero cada una de las 10 plagas es como un golpe certero a cada uno de los ídolos más terribles que tenía Egipto, desde las serpientes, desde las plagas, absolutamente todo va en contra. Literalmente cada plaga es como un golpe, como una bofetada de parte de Dios a la fe que tenían ellos. Así que Dios tenía que permitir que cada una, por lo menos de estas primeras plagas, fuesen replicadas al menos en una forma inferior, para que el corazón del faraón se endureciese y creyese que había algo de poder en sus encantadores. Pero dice, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Pero note, esta plaga, dice el texto sagrado en Éxodo, estoy leyendo en Éxodo 7:20, esta plaga, y luego usted lee todo el contexto en Éxodo 7 del 14 al 25, dice, duró 7 días el azote de esta plaga. Es decir, durante 7 días las aguas de toda la nación estuvieron convertidas en sangre. Los hechiceros, aquí viene el punto clave, es que ellos nada pudieron hacer contra esto. Y ahí Dios le estaba dando un golpe certero, porque podían replicarlo en escala menor, pero no podían hacer nada para eliminarlo. Es decir, la plaga se activó, y como para darles, literalmente aplastarles en el ego a estos hechiceros, lo que hace el Señor es dejarle esa plaga durante 7 días más, demostrando con eso su soberanía, demostrando con eso su autoridad, su superioridad, su poder, diciendo, señores, esto, aunque ustedes lo puedan copiar en una escala menor, no se compara, tanto que tenían que pedirle una vez más a Aarón y a
a Moisés para que orase a Dios y todo volviese a la normalidad. Amados hermanos, el poder de nuestro Dios es sublime, es incomparable, es inigualable. ¿Cuántos gritan? Aleluya. Ahora, lo que me llama la atención es que la segunda cosa, que es la segunda plaga, las ranas sobre toda la tierra de Egipto, que aparecen en Hechos 8, 6 al 7, vemos que dice en la Biblia: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Se metieron por todos lados, en las casas, en los cuartos, en el palacio. No había lugar donde no estuviesen plagados de ranas. Y dice la Biblia: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero diga conmigo: a menor escala. Y luego dice: e hicieron venir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, lo que me llama la atención una vez más es que el poder de Dios está por encima de eso, de ese poder que ellos pretendían poner, porque dice algo interesante. Si usted lee Éxodo 8, del 8 al 15, el contexto completo, usted se va a dar cuenta que tampoco pudieron hacer los hechiceros nada para que las ranas se vayan. Es decir, pudieron hacer algo parecido a que llegasen, pero no podían hacer nada para que se fuesen con sus encantamientos. Hasta que la Biblia dice que Moisés y Aarón, a través del faraón, tuvieron que rogarles para que vayan ante su Dios y ore a su Dios para que el Señor haga que se mueran todas las ranas que se habían metido en las casas, en los cortijos, en las posesiones, en las fincas, en los campos, en todos los lugares, y solo quedasen en las zonas aledañas a los ríos o contiguas al río y a los lugares de agua. Lo que está diciendo entonces con esto es que la primera, la antesala, que era la conversión de la vara de Aarón en una culebra, la pudieron copiar, la pudieron replicar, pero el poder de Dios hizo que aún la vara de Aarón se devorase a las serpientes hechas por estos encantadores. Número 2, comenzó la primera plaga y ellos pudieron hacer a pequeña escala que las aguas se conviertan en sangre, pero no podían revertir eso hasta que el poder de Dios tenía que hacer que todo vuelva a la normalidad. Y la segunda de las plagas, que tiene que ver con las ranas, de la misma manera pudieron copiar hasta cierta parte, hacer como tratar de fingir esa realidad, pero cuando se trató de eliminar la plaga de las ranas de la nación, no pudieron hacer nada, tanto que quedó demostrado que lo único que podía hacer que las ranas muriesen como plagas era que vayan ante el Señor, se humillen delante de Él y le pidan a Él para que Él eche fuera ese tipo de plagas. Amados hermanos, aquí en estas dos primeras plagas y en esa antesala de la vara convertida en culebra, vemos de manera definitiva el poder sobrenatural de Dios. Nosotros no adoramos a un Dios sencillo, adoramos a un Dios con D mayúscula, todopoderoso. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Ahora, note esto: ellos, encabezados por Janes y Jambres, imitaron pálidamente, así le quise poner esa palabra, pálidamente, la antesala que fue la vara de Aarón convertida en culebra, porque quedó de una manera muy abierta, quedó avergonzado, quedó envilecido el hecho de que ellos pudiesen aparentemente copiar el milagro, pero definitivamente fue empalidecido su milagro en comparación con el verdadero poder de Dios. Número 2, de las 10 plagas, solo pudieron imitar a pequeña escala 2 de ellas, pero no pudieron hacer nada para revertirlas. Es decir, número 1, la plaga de sangre, y número 2, la plaga de ranas. Pero en ambos casos quedó demostrado que había que ir a la verdad de Dios y a la presencia de Dios para que éstas se vayan. Espero estar siendo claro. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora, aquí viene el punto. Mira el que está a su lado y dígale: aquí viene el punto. Algo bien importante aquí es esto, y es que de las 10 plagas,
solo pudieron imitar en pequeña escala las dos primeras, pero literalmente las siguientes 8 plagas no pudieron ser replicadas. Y algo que me impacta es que el Señor como que deja que estos hechiceros tomen un poquito de confianza o de vuelo, digámoslo así en términos coloquiales, para que se confíen de que ellos podían y pudieron imitar aquellas ranas, pudieron imitar sangre, pudieron hacer una gran culebra, pero lo interesante es lo siguiente, y es que el poder de Dios literalmente, aquí podemos aprender varias cosas, y ya voy a mencionarle en cuál fue en el hecho en el cual ya Dios los dejó completamente avergonzados de allí en adelante, y es esto. Número 1, aquí en solo estas dos plagas y esta antesala que es la vara de Aarón convertida en culebra, podemos declarar sin temor a equivocarnos, número 1, que el poder de Dios es ilimitado, mientras que el poder de las tinieblas es real, pero es limitado. Amado hermano, el enemigo quiere que tú te aterrorices por los ataques de las tinieblas, y aunque sí es cierto, ellos tienen principados, tienen potestades, tienen gobernadores, pueden hacer y lanzar hechizos, conjuros, cosas contra las iglesias, pero aquí entre nosotros se mueve una soberanía, un poder mayor que el mismo poder de las tinieblas. Así que la iglesia no fue llamada a temer, la iglesia fue llamada a tener autoridad sobre las tinieblas. Número 2, las imitaciones de Janes y Jambres eran una copia barata, paliducha y empequeñecida al compararse con la magnificencia de los milagros del Todopoderoso a través de Aarón y de Moisés. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay más poder en Dios que en todas las tinieblas reunidas. Y estamos viviendo en una época donde es cierto que la hechicería y la maldad siguen tratando de hacer lanzamientos y cosas contra la iglesia. Nuestro hermano Ober nos contaba el testimonio de algún tipo de hechicería que hacen algunas personas poniendo hielo por allí, cortándose sacándose sangre y echando tipos de sangre allí, maldiciendo a la iglesia para que la iglesia se enfríe. Pero amado hermano, ellos podrán poner la sangre que quieran, la de los animales, la de ellos mismos, lo que quieran, pero esta iglesia tiene una sangre superior, y aunque ellos también pongan sangre, hay una sangre sublime, y en la sangre preciosa de Jesucristo, ante la cual hay poder y ante la cual hasta los demonios se deben sujetar. Así que el fuego de esta iglesia no depende de la cantidad de sangre que en la hechicería lancen contra la iglesia, sino que si la iglesia se mete bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados, hay victoria en el nombre del Señor. Diga, hay poder en la sangre de Jesucristo. Dele gloria al Señor. Aleluya. Ahora, luego, estos hechiceros no pudieron imitar las siguientes 8 plagas, al punto que tuvieron que reconocer que allí, y esto es lo que me encantó, que aún la gente de las tinieblas verdadera, escuche esto, hay charlatanes, pero también hay verdaderos brujos, hay verdaderos hechiceros. Pero ¿sabe una cosa? Los que son verdaderos también tienen que reconocer lo que estos tuvieron que reconocer. A pesar de eso, se siguieron oponiendo a la verdad. Note esto. Allí ellos tuvieron que reconocer que definitivamente a partir del tercer milagro, a partir de la tercera plaga, ya no pudieron copiarla. Pudieron imitar la grande rana, las grandes culebras y lo que era aparentemente impactante, la sangre, convertir el agua en sangre. Pero la tercera plaga eran, diga, piojos. Terrible los piojos, ¿no? Y sabe, aunque son tan pequeños y diminutos, esto no lo pudieron imitar. Dice la escritura que golpearon el polvo y esto no lo pudieron imitar. Es que lo que es verdaderamente de Dios, el diablo no lo puede imitar.
Y cuando lo imita como una copia barata, porque nunca puede hacer lo original. Aquí tenemos a un Dios que verdaderamente es original. Ahora, cuando ocurre esto, encontramos lo siguiente. En Hechos capítulo 8 del 17 al 19 dice: y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Hay una versión que dice otros tipos de animalitos, pero nos quedamos con la versión de RB de 1960, dice: se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Si es angustiante ver un piojo caminando por la cabellera de una mujer o de un niño o de un individuo, imagínense lo que es ver una plaga de piojos por todas partes. Alguna hermana hizo así, porque produce escalofrío eso, ¿cierto? Solo imaginárselo. ¿Cómo sería? Wow. Digan conmigo, wow. Es que los milagros de Dios son sorprendentes. Dice: así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos, y los hechiceros así también hicieron para sacar piojos con sus encantamientos. Pero grítelo conmigo: pero no pudieron. Dígalo otra vez: no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los primeros fue porque Dios quería que ellos pudiesen hacer por lo menos una copia barata para que Faraón se endurezca, pero algo interesante es que no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Porque todavía faltaba darle más golpes a otro tipo de ídolos que ellos adoraban. Así que aquí en la tercera plaga, los piojos no pudieron imitarlo. Pero lo interesante es que ellos mismos reconocieron que allí definitivamente había una intervención superior. Dedo de Dios es este. Y cuando alguien pretende hacer algo contra quien es verdaderamente hijo de Dios, si es, no importa el rango de ocultismo al que haya llegado, ellos tienen bien claro que hay más poder en una sola palabra de Dios que en todas las palabras de maldición de las tinieblas. Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? La cuarta eran moscas. La quinta plaga era una plaga mortal en el ganado. La sexta eran úlceras purulentas, dice una versión. La séptima era granizo. Si con esos granicitos pequeñitos que han caído estos días en la ciudad, hay gente que se sorprende con esos pequeños granizos. Imagínense cómo eran esos granizos de plaga realmente, de destrucción. Todo lo que era trigo, todo lo que era cebada, todo lo que eran campos eran golpeados por el granizo. La octava eran langostas, la novena eran tinieblas, la décima era la muerte de los primogénitos. Esta era la estocada final. Porque de cada primogénito salía para ellos, por ejemplo, en el caso del hijo del faraón, salía el supuesto siguiente Dios. Porque el faraón no se creía rey, él se creía Dios en la tierra. Ahora, en Éxodo 9, 10 al 11, dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo un sarpullido que produjo úlceras. Esto es la de úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
egipcios, amados. Aquí es donde viene la apostasía de Janes y Jambres, porque ellos en su ignorancia, en su estupidez, en su tontería, en su necedad, en su sandez, en su estulticia, en su bajeza, ellos primero se opusieron al poder superior de Dios, pensaron que podían copiar, pensaron que podían imitar, y siempre Dios se los dejó claro: señores, lo que ustedes hacen no me llega ni a los tobillos al poder que les estoy demostrando, como dándoles una oportunidad de alguna manera, aunque el plan de Dios era que ellos sigan ahí en su estulticia, porque ellos ya habían rechazado el poder de Dios. Pero note, aquí vemos que esta gente, a pesar de que ya habían probado que los piojos no los podían multiplicar, a pesar de que ya habían pasado por las moscas, a pesar de que ahora estaban viviendo y ya habían pasado por la plaga mortal en el ganado, ahora Dios les pone un sarpullido, úlceras purulentas, como diciendo: señores, lo interesante es, ¿y por qué estos están aquí? Algunos tratan de dar una explicación y dicen: pues porque el faraón les ordenaba, y si no los mandaba a matar, y tenían que estar allí, punto. Pero el punto es que había un corazón, como dice la palabra, corrupto de entendimiento. No podían entender, aunque les estaban demostrando el poder. Eran réprobos, habían fracasado, habían sido descalificados en cuanto a la demostración del poder. Aún así estaban parados pretendiendo hacer resistencia ante Aarón y ante Moisés. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó cuando me encontré con Éxodo 10, 1 al 2? Porque la Biblia dice que todas estas plagas eran, diga, señales milagrosas de Dios. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, entre ellos estos brujos, Janes y Jambres, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuenten a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Eso significa el que existe por sí mismo, significa el eterno, significa el que tiene poder, el que es el principio y es el fin, el que es el alfa y el omega, el que nadie creó, el que tiene control sobre todo, aún sobre el corazón del que se creía Dios, porque el último golpe le pegó en directo en el corazón al mismo faraón, porque le quitó a su primogénito. A él no le importaba que se plaguen de piojo, de moscas, se les muera el ganado del pueblo. A él no le importaba su pueblo, no le importaba que se llenen de úlceras, ellos no le importaba. Pero cuando le tocaron a su hijo, vino un grito desgarrador en su vida. Y aún así, el hombre, ese es un fiel reflejo del hombre, seguía siendo arrogante y hablando como dicen por ahí, golpeado delante de Dios. Janes y Jambres. Ahora, como estoy aquí, diga conmigo, estamos conociendo a Janes y Jambres. Voy a ir rápido aquí en estos puntos. Tuve que ir a varias fuentes, por ejemplo, la Biblia devocional de estudio, una de mis favoritas, dice que según la tradición, Janes y Jambres eran dos de los hechiceros que se opusieron a Moisés durante las 10 plagas de Egipto. Janes y Jambres, según el diccionario bíblico sencillo, dice, por ejemplo, que según los targumes, que tienen que ver con la interpretación en arameo de la Biblia hebrea, que realmente son comentarios rabínicos a lo que es el Tanakh, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, los targumes y el Talmud, que consta de dos partes, que es la Mishnah, que también son como comentarios o explicaciones orales en hebreo a la Torah escrita, es decir, al Antiguo Testamento, solamente a los 5 primeros libros de la ley, para ellos lo que se llama las instrucciones, y la Gemara, que es la segunda parte, que son comentarios sobre el texto de la Mishnah, como un análisis, de ahí vienen todas las tradiciones. Realmente, algo que me llama la atención es lo siguiente: en estos textos, que es tanto los targumes como es el Talmud, cuya redacción completa se termina entre los siglos 3 y 4
y fundamentalmente en hebreo y en arameo, donde se contiene toda la tradición oral judía acerca de la religión, de las leyes, como es la Mishnah y los comentarios de la Mishnah, que es la Gemara, son los nombres, dicen ellos, allí en esa tradición, de los magos que se opusieron a Moisés. Incluso hay muy poca información en la Biblia sobre ellos, pero hay mucha información en otras fuentes. Por ejemplo, se dice que un historiador llamado Plinio, otro llamado Apuleyo, mencionan a uno o a ambos como hechiceros de la corte faraónica, opositores a Moisés y Aarón, según el diccionario bíblico sencillo. Quiero leer esto para que tengamos de ahí algunos aspectos relevantes. El diccionario bíblico Mundo Hispano dice: 2 magos egipcios que se opusieron a Moisés y Aarón al duplicar algunos de sus milagros. Pablo, quien estaba familiarizado con la tradición rabínica, los menciona como tipo de los hombres malvados de los últimos días, de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Hay otro escrito que es el diccionario de la Biblia cristiano, que dice que Janes y Jambres, lo traduce de esta forma o lo explica de esta forma, dice que eran legendarios magos que según Pablo resistieron a Moisés en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 8, en una alusión a los magos que imitaban algunos de los prodigios que Moisés hacía delante de Faraón. Éxodo capítulo 7 versículos 11 y 12 y Éxodo capítulos 8 versículo 7. Présteme mucha atención a estos detallitos. El Antiguo Testamento no da obviamente los nombres. Allí usted leyó conmigo, solamente dice los hechiceros, los magos, pero no da los nombres definitivamente. Pero la tradición judía los conserva en varios escritos extrabíblicos. Según uno de ellos, que es el documento de Damasco de tiempos del Segundo Templo, Janes y Jambres eran hermanos, según la tradición judía, y si eran hermanos, por supuesto, eran hijos de un mismo padre, y la tradición dice incluso quién era el padre, y esto es pero muy interesante. Ahora, estos magos son mencionados por autores gentiles no cristianos, y noten, algo bien importante es que hay un personaje llamado Numenio, filósofo pitagórico del segundo después de Cristo, dijo que Janes y Jambres eran escribas sagrados de los egipcios, que se distinguieron en Egipto en la época en que los judíos fueron expulsados de allí. También dice el diccionario bíblico Mundo Hispano que hay 2 magos egipcios que se opusieron a la tradición, según la tradición, a Moisés y Aarón, al duplicar algunos de los milagros. Esto ya lo mencionamos. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque cuando usted investiga sobre personajes, sobre todo no tan conocidos, usted no puede confiarse en una sola fuente, debe procurar por lo menos tomar varias fuentes para tener una idea de quiénes son ellos. Estos nombres, dice por ejemplo el Nuevo Diccionario Bíblico, estos nombres de época desconocida aparecen en diferentes formas. La llamada obra sadoquita, que ahora sabemos que va junto con la literatura de Qumran, donde encontraron algunos manuscritos. Los que estudiamos introducción a la Biblia y hemos estudiado un poco sobre los manuscritos, saben un poco sobre eso, presenta a Belial levantando a uno de ellos con otro nombre, le dicen Yohanech y su hermano, contra Moisés y Aarón. Hay otro que es el Talmud babilónico, que dice que no es Janes y Jambres, sino Yohané y Manré, etcétera. Lo interesante es que Manré es literalmente una forma para traducir exactamente uno de los nombres de ellos, que es Jambres. Ahora, hay algunas fuentes de otras literaturas que hablan a veces de uno, a veces de otro, ya sean historiadores famosísimos como Orígenes, que habla de un libro que se llama el Decreto Gelasiano, donde se habla de la penitencia de Janes y Jambres. Ahora, ¿qué es lo que quiero mencionar con todo esto? Que aunque la tradición para la época de Pablo, ya sean filósofos, ya sean historiadores, ya sea el Talmud, ya sean los Targumes, ya sean muchos, incluso literatura pagana, hacía referencia a 2 relevantes hechiceros de Egipto en la época de Moisés, lo que me llama la atención es como lo dice este diccionario. Dice, es improbable, sin embargo, que Pablo estuviera aludiendo a este libro, a alguno de estos libros. Seguramente, dice, utilizó los nombres
nombres simplemente porque eran de uso común en esa época y teniendo en cuenta solamente el relato de Éxodo 7 y 8. Ahora, me gusta cómo J. Vernon McGee, que es un comentarista de la Biblia, dice que estos nombres, y es en lo que estoy más de acuerdo, aunque es cierto que Pablo era un letrado, aunque es cierto que Pablo observaba las diferentes, era experto en la literatura rabínica y todo lo demás, pero estos nombres, según el doctor J. Vernon McGee, Janes y Jambres, más que por tradición, vienen a Pablo por revelación. ¿Por qué? Porque hay un libro, hoy lo leí, yo mismo constaté que si era verdad, hay un libro que en la Biblia es mencionado por lo menos 2 veces, es un libro extrabíblico que se llama el libro de Jaser. Y resulta que en el libro de Jaser, en el capítulo 79, versículos del 20 al 57, se menciona, ese obviamente es un libro conocido como histórico para los judíos, pero no es canónico, no es inspirado, aunque la Biblia habla de él en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18 al 19. Dice, no está escrito en el libro de Jaser, pero lo interesante es que allí, en ese libro, esto es solo tradición, allí en ese libro se menciona al menos literalmente el nombre propio de estos 2 personajes como Janes y Jambres. Y curiosamente, aunque muchos historiadores les ponían otros nombres, pero en la Biblia se recalca el nombre Janes y Jambres, y aún en ese libro de Yasher o Jasher o el justo, que también se llama, en sus capítulos 79 y versículos 20 al 57, usted va a encontrar una historia toda tremenda, donde habla algo interesante, y es que en ese libro de Jaser, que obviamente no es inspirado por Dios, por lo menos está allí como un libro histórico, no canónico, no inspirado, pero se menciona que literalmente sí se llamaban Janes y Jambres, pero que eran hijos de un hombre llamado Balaam, del cual hablaremos en por lo menos 3 mensajes después, donde hablaremos de un profeta extraño llamado Balaam. Y resulta que Balaam literalmente sí era un personaje que conocía el poder de Dios, pero pretendía por dinero maldecir al pueblo de Dios. Y curiosamente, la historia, la tradición une a Balaam como padre de Janes y de Jambres. En otras palabras, la leyenda judía los consideraba importantes y estos los llegaron a atribuirse como hijos de Balaam, el que aparece en Números capítulo 23. Ahora, dicho esta información, que era lo que yo quería soltar hoy, por lo menos para poder establecer una base, es muy importante hacer una correlación con el asunto. Número 1, por revelación, Pablo no le está dando prioridad a la literatura hebraica ni rabínica, ni mucho menos a la literatura pagana de los filósofos, de los historiadores, que le daban diferentes tipos de nombres, pero por revelación el Señor le da un nombre bien claro al apóstol Pablo, y estos nombres son Janes y Jambres, con base a los cuales también tendremos un estudio más adelante en la segunda parte de este mensaje. Y es lo siguiente, y con esto quiero hoy llegar a una conclusión, por lo menos en este primer aspecto sobre Janes y Jambres. Número 1, Janes y Jambres, según la Biblia, y Dios quiso que queden allí con nombre propio, aunque en Éxodo no aparecen sus nombres propios, solo como los magos, como los hechiceros, en plural, sin ser identificados, pero por alguna razón muy interesante, Dios permite que el apóstol Pablo nos los presente con nombre propio. Ahora, el espíritu de Janes y Jambres, es al que yo me quiero referir, representa muchas cosas. Pero voy a hablarle en los siguientes mensajes acerca de lo que representa, y es pobreza espiritual del tipo que no reconoce su condición espiritual. Porque esta gente había llegado a un nivel tan bajo que en su máximo poder, porque eran los máximos representantes de la hechicería faraónica, era como quien dice lo máximo, lo más representativo de la brujería y el ocultismo del faraón. Y ellos quedaron empequeñecidos con el poder que había en Aarón y en Moisés, que nada más y nada menos era el poder del Dios omnipotente. Pero
estos, a pesar de ello, a pesar de que ellos mismos fueron afectados y apestados por las úlceras, por las plagas, por los piojos, por los sarpullidos, ellos, a pesar de verse tan empobrecidos, tan empequeñecidos, nunca terminaron reconociendo al Dios Todopoderoso como su Dios. Aunque dijeron, dedo de Dios es este, aunque reconocieron con palabras que era Dios. Amado hermano, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Que no nos pase lo de Janes y de Jambres, que nos acostumbremos a decir, oh, la mano de Dios está aquí, qué bueno es Dios, Dios me sanó, esto lo hizo Dios, este milagro lo hizo Dios, este prodigio lo hizo Dios, pero que nuestro corazón esté alejado de Él. Amado hermano, con Dios no basta que usted le diga palabras y frases hermosas, no basta con Dios que usted diga cuán grande es Dios, dedo de Dios es esto. No importa que usted le escriba cartitas de amor a Dios, si usted no le ha entregado su corazón, su mente, su alma, su espíritu, su cuerpo, usted está perdido. Ellos nunca le entregaron su mente, por eso su mente se corrompió. Por eso su vida fue totalmente corrompida, de manera que aún viendo no podían ver, oyendo no podían oír. Eran tontos, espiritualmente hablando. Eran estúpidos, para usar las palabras bíblicas. No diga el pastor Jairo está ya usando el púlpito. No, eso está en la Biblia, usted ya lo leyó. Eso es lo que significa la palabra insensato. Porque no hay mayor tontería que un ser humano solamente se acostumbre a decir cuán grande es Dios, pero no sea capaz de entregarle su vida verdaderamente a ese Dios que dice que es grande. Amados hermanos, lo peor de ellos es que Janes y Jambres, su significación es pobre, pobreza espiritual, y era un tipo de pobreza de la cual no reconocen, como lo diría en un mensaje el pastor Thomas Windross, que ya falleció. Este hombre dice algo: la gran diferencia entre el mensaje de Aarón y Moisés y el mensaje de Janes y Jambres era este: la gran diferencia está en el mensaje. Mientras que Aarón y Moisés obran de parte de Dios para sacar al pueblo de Egipto, que es tipo del mundo, Janes y Jambres obran de parte del faraón y las tinieblas para hacer que la gente crea que tienen poder, pero que sigan aferrados a Egipto, o sea, al mundo. En otras palabras, ¿cómo aplicar esto a la realidad hoy, a la realidad vigente? Si usted pone a un lado estaban Moisés y Aarón, al otro lado estaban Janes y Jambres encabezando a brujos y hechiceros. Moisés y Aarón estaban diciendo: quiero que mi pueblo salga de Egipto. Egipto es tipo del mundo, Faraón es tipo del diablo. El mundo, las tinieblas, el diablo querían seguir cautivando al pueblo de Israel. Pero lo terrible es que Janes y Jambres se oponen a la verdad de que estaba predicando Aarón y Moisés, y la forma como lo hacen es pretendiendo hacerles creer que también en ellos había poder. Es decir, también en Egipto hay poder, también en nosotros hay poder. Y como si eso fuera poco, está diciendo algo tremendo aquí, y está diciendo: señores, ustedes de todas maneras no tienen que salir de Egipto, ustedes no tienen que irse del mundo, ustedes tienen que seguir sirviéndole a Faraón, porque al fin y al cabo también podemos hacer lo mismo que ellos hacen, también podemos ver los mismos milagros que ellos ven, también podemos experimentar el mismo poder que ellos experimentan. Y exactamente eso es de lo que está profetizando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, que además de ser un apóstol, era un profeta, y como profeta está diciendo que en los postreros días habría gente similar a Janes y a Jambres, que literalmente, aunque vaya a una iglesia, porque eso es lo que está pasando hoy lamentablemente, aunque vaya a una iglesia donde le prediquen de Dios, le prediquen del evangelio, se ven algunos milagros, pasan algunas cosas, pero no le están enseñando a separarse del mundo ni del diablo. No importa, así como está, relájese, venga, no hay problema. No tiene que despojarse de nada.
no tiene que quitarse la máscara, no tiene que quitarse la apariencia, no tiene que quitarse el maquillaje, no tiene que quitarse eso. Dios solo ve lo de adentro. Aquí también hay poder y hay milagros. Aquí también pasa. Pero llegó el momento, iglesia del Señor, que entendamos que lo que es de Dios, literalmente, aunque muchos lo puedan pretender copiar, y lo que quiero terminar diciendo para que no quede ninguna duda, es que mientras que Aarón y Moisés representan el poder verdadero de Dios, acompañado de moral, acompañado de testimonio, Janes y Jambres representan el poder de las tinieblas, acompañado de una mente reprobada y de una vida inmoral. Aunque pretendían demostrar poder, no lo tenían. Pero hay un nivel peor que el de Janes y Jambres, y es el de aquellos que usan el verdadero poder, que es el poder del nombre de Jesús, para hacer milagros, para echar fuera demonios, para hacer prodigios, pero siguen viviendo en maldad, siguen viviendo en Egipto. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice: pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Es decir, usan el nombre. Hay milagros de parte de Dios, pero ellos siguen en el mundo, aunque se llaman cristianos. Y por eso estamos viviendo en una época tan peligrosa. La resistencia de Janes y de Jambres es tan peligrosa que si usted solamente es un espectador, como le pasó a la mayoría, incluido el faraón, fácilmente se confunde. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu. La Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios. Y estamos viviendo en eso, pero allá también pasa. Puede que sea de Dios, pero si ellos siguen aferrados a las ideologías del mundo, tienen la misma forma de ser, de vestir, de andar, de hablar que el mundo, solo que aquí hay un título o un rótulo llamado cristiano. Tiene que usted tener discernimiento de parte de Dios. Y ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. En estos días una hermana me decía: pastor, alguien fue a otro lugar y alguien fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque allá les dicen algo que les conviene a ellos, les gusta más ese. Igual cantan los mismos coros, también dan uno que otro texto muy similar, pero allá se les permite ciertas cosas. Pero quiero decirle que Dios no es un Dios de restricciones, pero sí es un Dios que nos quiere hacer libres del mundo. Y Janes y Jambres representan el espíritu que quiere hacerte creer que porque tienes poder, que porque tienes milagros, que porque tienes experiencias, porque tienes lenguaje de santo, dedo de Dios es este, pero no por eso significa que ya eres salvo. Janes y Jambres representan un espíritu de pobreza espiritual tal que ellos no reconocen su condición, al punto de pensar que como están bien. Y sabe que esa tentación y esa seducción puede querer llegar a muchos hoy. ¿No cree usted que a Moisés y a Aarón le parecía frustrante pensar cómo ellos podían copiar en cierto modo muchas de las cosas en un comienzo, en un principio? Porque hay mucha gente hoy que fácilmente va a ser arrastrada por diversas doctrinas, por diversas ideas, por diversos conceptos acomodados a las personas, porque estamos viviendo en un mundo donde ya no son las 10 plagas de Egipto, pero estamos plagados de muchos tipos de evangelios acomodados a la idea de cada quien. Todo mundo quiere evangelio. Hoy en día ya no estamos, por lo menos en Colombia, en una época donde persiguen a los evangélicos, apedrean a los evangélicos, aserran a los evangélicos. Todo mundo dice: yo soy cristiano, pero a su manera. Cuando se los ve, no hay diferencia entre el pagano, el mundano y el llamado cristiano, porque no hay distinción ni de adentro ni de afuera tampoco. Así que, mis amados, yo quiero que terminemos orando. Póngase de pie, porque esto es solamente, por lo menos es un abrebocas para que usted y yo podamos entender lo que Dios tiene en el próximo mensaje de Janes y Jambres. Mi pregunta es: ¿alguna vez alguno de los que está aquí se ha sentido tentado o se ha sentido seducido? Probablemente, no tiene que decir amén, pero muchas veces en medio de nuestras circunstancias hay gente, por ejemplo, cuando se encuentra atado por diferentes situaciones emocionales, espirituales o de cualquier tipo. Algunos de los hombres o mujeres, hermanos o hermanas, incluso los jóvenes de hoy, muchas veces pueden sentirse seducidos por algo que se parezca, por una imitación del verdadero evangelio.
pueden seducirse fácilmente porque ya tienen algún conocimiento suficiente como para no tirarse al descarrío, como para no apartarse por completo de las cosas de Dios, pero fácilmente pueden verse seducidos por otros tipos de mensajes que cuando usted los somete al análisis de la palabra de Dios, nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Así que yo quiero que allí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar en reverencia delante del Señor. Allí de pie donde usted está, vamos a decirle a Él que necesitamos entrar en un celo genuino por las cosas de Dios. Que si el enemigo quiere corromper nuestro entendimiento, quiere hacer que nos seamos reprobados en cuanto a nuestra fe, que definitivamente el Señor nos guarde de caer en las imitaciones. Porque hay mucha gente que está siendo seducida, sobre todo en el ambiente pentecostal, carismático, cristiano. Muchos están diciendo, pero veo que allá pasa, veo que allá sucede, veo que en otros lados pasa. Pero la pregunta es, ¿y el cambio real se está dando? ¿Siguen igual que el mundo? ¿Su apariencia no ha cambiado? Solamente dicen, dedo de Dios es este. Y Jesús mismo lo declaró en su palabra, aun cuando sea poder genuino de Dios. Porque no voy a decir que esos milagros son del diablo, porque lo que son verdaderos milagros siempre vienen de Dios. Pero el problema es que hay mucha gente que usa el nombre de Jesús para ver milagros, pero su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de ser no ha cambiado. Sigue igual a Egipto, sigue igual al mundo, sigue igual a las tinieblas, y están conformes con una imitación. Pero Dios quiere darnos una realidad espiritual. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta hora y decirle a Dios que Él nos ayude? Dios y Padre, estamos levantando, Señor, un clamor en esta noche, reconociendo, oh Padre Celestial, Señor, que estamos viviendo en una temporada donde no solamente las tinieblas, la hechicería, el ocultismo se levanta contra la obra de Dios, sino principalmente las falsas imitaciones en el cristianismo. Hoy en día muchos predican de la Biblia, muchos hablan de Cristo, muchos mencionan a Jesús, pero la pregunta es, ¿por qué el mundo está yendo en pos de un evangelio que es solo una copia, una falsa imitación? Cuando van a la Biblia y ven la Biblia, lo que a ellos no les conviene, quieren irse por otras partes. Pero yo te pido, Señor, no permitas, oh Dios, que mi mente y la mente de este pueblo sea reprobada, sea dañada, sea corrompida. Señor, si hay algo que viene del mundo, o si hay algo que no viene de ti, te pedimos, danos luz, danos discernimiento, danos sabiduría para saber decir sí a lo que es de Dios y decirle no a lo que viene de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien que dé gracias en este día y diga aleluya, y diga, Señor, mi mente, mi alma y mi espíritu lo pongo en tu presencia. Toma mi mente, toma mi alma, toma mis emociones, y no permitas que me convierta en un cristiano que quiere hallar en la Biblia algo que me convenga a mis ideologías, a mis situaciones personales, sino sujetarme no a las falsas imitaciones, sino a la realidad del evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. ¿Habrá alguno que pueda aplaudir su nombre en esta noche? Aleluya. Tú eres santo, tú eres santo, eres único Dios maravilloso, poderoso. Por tu gracia somos de aquellos que no siguen a las señales, sino que estas señales seguirán a los que creen. Pero más que las señales, queremos estar seguros de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Oh Santo Señor, eres digno, Señor, de ser adorado, y exaltado, roca mía y castillo mío, Dios en quien confío. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y la
a Dios, gloria a Dios. Dele gloria al Señor en esta noche. Y dígale, Señor, gracias. Ayúdame a estar más enamorado de ti que de las señales. Porque quien está enamorado de Él por encima de las señales no se va a dejar vislumbrar por lo que se ve, sino por la realidad que es Cristo el Señor. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor.